Puede que no lo aparente, pero sí, es una begonia. Esta es una begonia hoja de helecho. Es de Nueva Guinea. Su nombre científico es Begonia bipinatífida y se deriva del latín bi, que significa dos, y pinatífida es la división en forma de pluma que tiene la hoja. O sea que, así como aquí, viene y se divide en dos. Miren, aquí está la división. Miren aquí está la división. Entonces, de ahí su nombre, bipinatífida. Aparentemente es una planta muy delicada y tenemos que tener cuidado con respecto a, valga la redundancia, a su cuidado para que no se marchite. El sustrato tiene que ser drenante, entonces utilizamos para cactus y suculentas o el que tengamos, pero tiene que ser muy drenante. Necesita mucha iluminación, pero no sol directo. Entonces la colocamos en un lugar iluminado y pues tendremos que observar cuál es su comportamiento para saber si es el lugar adecuado. De lo contrario, pues tendríamos quemaduras de hojas. Aparentemente es de fácil cuidado. Y vean, aparentemente hay ciertas características, hay ciertas cosas que a ella no le parecen. Por ejemplo, si la vamos a dejar en un lugar, la tenemos que tener ahí. No es de aquellas plantas que la podemos estar moviendo aparentemente. Pero esta se ha comportado muy bien donde yo la tengo. Obviamente no ha habido necesidad que la esté, miren, que la esté rotando. Pero tenemos que tener mucha supervisión porque al menos donde yo vivo es difícil de encontrarla. Y entonces para perderla por un descuido, pues creo que no vale la pena. Entonces no sé si les había mencionado, pues el sustrato tiene que ser muy drenante y tendría que ser orgánico. Este tiene mucha materia orgánica. Así que no ha habido ningún problema, pero siempre tenemos que prestar atención a esas características, a esas necesidades que ella tiene. Entonces, como les menciono, no soporta cambios bruscos de temperatura. Entonces, si tenemos las estaciones bien marcadas, pues tenemos que estar supervisando cuál es su comportamiento. Por ejemplo, de mucho sol a mucho frío, por ahí. Eso lo tendríamos que ver. El riego lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Entonces vamos a regar cuando el sustrato esté completamente seco y podemos esperar un poco entre riegos, pero cada riego tiene que ser en abundancia. Esta la acabo de regar y como el sustrato es bastante suelto, pues cada cierto tiempo tengo que volver a hacerlo porque se seca muy rápido. A pesar que estamos en invierno, pues hace mucho calor. Pero como cada jardín pues es distinto, tenemos que ver su comportamiento. Porque si vemos que el riego le está afectando, pues tenemos que parar. Si vemos que le falta mucha iluminación o tiene demasiado, pues vamos a notar cambios en ella y tenemos que hacer las modificaciones que sean necesarias. Pero siempre tengamos cuidado. Ahora, no nos pasemos mucho
del riego. Regamos en abundancia, se seca, podemos esperar un poco, pero que no sea mucho, porque vamos a notar que empieza a decaer, que es cuando necesita él que se vuelva a regar el sustrato. En invierno pues tendríamos que tener cuidado, como les menciono. Más que todo, si son bien marcadas las estaciones. Sus florecitas son rosadas, con el centro amarillo. Creo que la mayoría de de begonias tienden a tener ese color. Pero en este caso es muy bonito porque se destaca entre la forma de las hojas. Y pues nos va a florecer en primavera hasta otoño. Esta acaba de terminar su floración. Algo que tenemos que tener en consideración es que su crecimiento es lento y pues paciencia, mucha paciencia. Y siempre estar observando cómo se comporta con respecto al riego y a la iluminación que le estamos prestando. Como su crecimiento es tipo arbustivo, entonces nos llega a crecer entre 25 a 30 centímetros de altura. Obviamente va a depender de la maceta, pero sería lo máximo. Las plagas pues van a ser hongos. Esta pues bendito sea Dios no ha tenido ningún problema. Más que todo me preocupa el exceso de riego y ahí es donde tengo cuidado. Porque como les digo, aparentemente es una planta muy delicada, pero hasta este momento todo ha funcionado muy bien. Pero como les repito, tengamos cuidado con respecto a la cantidad de luz y riego que tenemos para ver si son los adecuados. Igual la planta pues nos los va a decir para mantenerla sana. Es que es una belleza, mírenla. Y es que la cuestión de las hojas, la forma de las hojas, los tallos. Entonces ya con las florecitas rosaditas, pues realmente es un espectáculo. Y como les vuelvo a mencionar, pues aparentemente cambios de movimiento o los cambios de temperatura no le agradan. En el caso mío, pues donde ya cuando vino aquí, ahí he estado todo ese tiempo y no ha habido ningún problema. Pero siempre tengamos en cuenta eso, cuando la tengamos en nuestro jardín de no estarla rotando. Igual pues como cada jardín es distinto, pues vamos a tener que ver cómo es el comportamiento en nuestro jardín. Y así es esta belleza. Así que gracias, muchísimas gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.